fue muy difícil. En el proceso de negociaciones, esto nunca lo he contado, si bien mis compañeros de cuarto son testigos de esto, yo preparé una matriz de negociación para ayudar a los terroristas. Y les entregué la matriz y les enseñé cómo funcionaba, como en la teoría de juegos. De esa noche fueron a negociar y al día siguiente el obispo Juan Luis Cipriani, que era el garante, el representante del Vaticano, me dijo: anoche la negociación ha progresado enormemente, no sé qué ha pasado. Pero el hecho es que los 4 jefes terroristas creyeron que yo les había tendido una trampa con esta matriz de negociación, justamente porque había sido todo muy fácil. Y entonces la rompieron en pedazos y la tiraron al tacho de basura, enfureciéndose conmigo. Naturalmente esto era una cosa de locos. Nosotros no sabíamos lo que pasaba afuera. Yo personalmente sí sabía, porque conversaba con el embajador Anthony Vincent del Canadá y con el obispo Juan Luis Cipriani, que estaban en contacto directo con el presidente en esta mediación que ellos hacían. Y entonces sabía cómo se iban acabando las opciones y cómo las posiciones llegaban a un punto en el cual ninguna de las dos partes podía ceder más. Los terroristas querían irse con sus rescatados y nosotros los rehenes a la selva peruana y decían que nos iban a liberar ahí. Conociéndolos bien y habiendo conversado con ellos durante 126 días, yo personalmente estoy convencido que nos iban a matar y iban a escapar en la espesura del monte. Pero bueno, el hecho es que el gobierno fue cediendo y finalmente les hizo una oferta. Un avión para irse a Cuba, una bolsa de viaje de $100.000 y 8 prisioneros del MRTA de poca monta que les permitiesen salvar la cara. Entraron en cavilaciones los terroristas porque llegó una carta de Fidel Castro. Yo fui el único rehén que tuvo acceso a esa carta porque los terroristas también habían determinado que yo tenía que ser el interlocutor entre ellos y los rehenes, a pesar de que me habían condenado a muerte. Y la carta de Fidel Castro era una carta en la cual los recibía con los brazos abiertos en Cuba, pero en ningún momento de la carta les pedía que depongan su actitud y vayan a Cuba. O sea, Fidel Castro tenía que salvaguardar su prestigio de líder guerrillero y no podía pedirles, por esta idea absurda de que todavía era un líder guerrillero aunque tuviese 80 y tantos años, no podía pedirles que depongan las armas. Si Castro en esa carta les hubiera pedido que depongan las armas y acepten la oferta del gobierno y se vayan a Cuba, esa gente hubiera hecho una carrera política. Finalmente rechazaron la oferta del gobierno y la invitación de Castro. En un momento dado, yo les pregunté ya al final, ya sería en el día 110, cuánto tiempo pensaban quedarse y prolongar esto. Y me dijeron hasta julio. O sea, pensaban ellos que podían mantener su posición hasta julio, cosa que significa que ya habían entrado en un mundo de irrealidad absoluta. O sea, era evidente para cualquier persona con 2 dedos de frente que esto iba a terminar violentamente, puesto que las negociaciones habían fracasado completamente. Serpa Cartolini decide que ya no va a haber ayuda médica, una semana antes. Para esto, el presidente Fujimori había viajado a La Habana y de ahí a Toronto, en el Canadá. Viajó a La Habana para conseguir esta carta de Castro, en la cual Castro les ofrece asilo en Cuba a los terroristas. Y viajó al Canadá para tener una reunión bilateral con el gobierno japonés. Y en esa reunión bilateral se redactó un acuerdo que se hizo público y salió publicado y se repartió por radio y fue dado a los terroristas y todos sabíamos que existía, que se llamaba el Acuerdo de Toronto. Y una de las cláusulas del Acuerdo de Toronto era que el gobierno no ejercería su derecho al uso de la fuerza, salvo si se amenazaba la integridad física y psíquica de los rehenes. Cortar la ayuda médica,
era violar el Acuerdo de Toronto. Bueno, la operación de rescate fue muy rápida para quienes la vieron desde fuera. Para quienes la vimos desde dentro fue eterna. Nunca se le dijo a los rehenes que iban a ser rescatados porque el pánico hubiera podido significar la catástrofe y la muerte de todo el mundo. Yo me paré detrás de una columna, cerca del baño, en el cuarto adyacente al mío, se produjo la tremenda detonación del primer piso. Como estaba de pie, no sentí lo que los rehenes que estaban en el suelo sintieron, que era la violencia como de un terremoto y el calor que se contagió inmediatamente al piso. Y entonces, con la onda expansiva, se abrieron las puertas a la terraza, que eran unas puertas metálicas que se doblaban en 4 paños. Salí a la terraza y me tiré al suelo y me di cuenta que los comandos no comenzaban su progresión porque les faltaba un instante para recibir la orden. Y entonces empecé a rampar hacia donde los comandos estaban. Veía sus caras pintadas y sus cascos al final de la terraza en la escalera. Naturalmente hubo una tremenda detonación, que era el terrorista encargado de matarme. Me había arrojado una granada, la granada golpea el paño de esta puerta doblable y está en el aire. Siento yo que me cae arena, como cuando a alguien de broma le echa arena a uno en la espalda en la playa. Eran las esquirlas, 60 esquirlas de granada que entraban al cuerpo. Ningún dolor, no sentí nada. Seguí caminando, hubo un primer impacto de bala junto al muro. Yo estaba rampando junto a uno de los muros de la terraza. Luego hubo un segundo impacto de bala, me llené los ojos del cemento y del polvo del impacto de bala. Y ya cuando llegué a la caja de la escalera, en el momento dije, ¿qué hago? Porque la escalera estaba llena de comandos, la caja de la escalera hacia abajo, y habían 2 rehenes que estaban también ahí, y no había sitio. Entonces me tiré sobre todas estas personas como quien se tira en una piscina, y en ese momento tira del gatillo por tercera vez y me cae un balazo en la pierna que se lleva 2 pulgadas del peroné y me deja un enorme forado como orificio de salida. Tampoco me dolió. Sentí un golpe tremendo, como esos martillos con los cuales se rompen las pistas. Un golpe descomunal en la pierna, descomunal. Y luego que me quemaba. Dolor ninguno. La adrenalina elimina el dolor. Pero no parece haber... Yo sentí como si me hubiera caído en la suela, no me ha caído en la suela. Así uno sentó Y junto a la puerta, cuando yo salto ya a la caja de la escalera, escucho el grito de uno de los comandos que dice, le han dado al comandante. Y veo un comando echado boca arriba, sin el casco, con el pelo rubio, con rulos, que después por las fotografías me entero que es el comandante Valer. Pero el heroísmo es de los 120 comandos, o sea, nadie tiene una idea de la balacera que era eso. Nadie tiene una idea de lo que es entrar a una residencia a oscuras, llena de humo de las explosiones, con 16 terroristas armados hasta los dientes atrincherados adentro y con 72 rehenes tirados en el suelo, y tener que identificar en medio del ruido, la balacera, el humo, la imposibilidad de ver, tener que identificar a los rehenes para decirles que vayan hacia la puerta y tener que defenderlos de los terroristas. Era una misión casi imposible. Es un milagro que haya triunfado, pero también es un acto de heroísmo y de enorme dominio sobre sí mismos, de los comandos, de un dominio sobre sí mismos sobrehumano.
Para mí eso está muy mal. Entonces por eso que sigue el terrorismo. Porque hacen, todavía lo defienden. Ellos matan esto, cosas y qué. ¿Y quién defiende al muerto? ¿A quién? Pues no, los jueces están mal. Están mal. Porque ¿cómo? ¿Cómo va a ser eso? Si es justo lo que hicieron, de rescatar a la gente que estaba, ¿sí o no? Ellos se metieron a hacer esto, bueno, que paguen, pues. Para mí bien muerto están. Me vayan a ver, me vayan a buscar y me van a matar a mí. Sí, me parece que tuvieron una labor muy, muy buena y a tal extremo que me ha provocado más de alguna vez acercarme o dejar algún testimonio de cómo se jugaron el todo por el todo, ¿no? O sea, realmente se lo jugaron, ¿no? Yo creo que los grandes héroes son ellos. Nosotros aguantamos un cautiverio horrendo durante 126 días, pero los héroes, los que realmente han decidido morir por sus semejantes. Además, fueron voluntarios, cosa que la opinión pública no sabe. Todos eran voluntarios. Ellos son los héroes. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, Pancho. Bueno, han pasado 17 años y naturalmente él siempre produce una impresión muy fuerte, Claro, ¿no? sí. El volver a ver los eventos. A ver esos eventos. Vamos a la pausa y volvemos inmediatamente. Quiero preguntarte una serie de detalles de ese rescate. Perfecto. ¿De acuerdo? Vamos a la pausa. Regresamos inmediatamente. Un testigo de excepción está con nosotros. Volvemos.